Ahí ya ven y me oyen todos, claro y fuerte. Sí. Sí. Amigo, dale. Sí. Pues, le voy a pedir a Alan a ver si me ayuda a hacer una oración para comenzar la clase de hoy. Claro que sí, amigo, con gusto. Gracias. Padre, te damos muchas gracias porque una vez más nos permites conectarnos, Señor. Tú sabes que esto ha sido de gran bendición para nuestras vidas, Señor, y de alguna manera esto es un ancla para muchos de nosotros, Señor, y toda la vez que nos conectamos tú hablas de una manera muy especial, Señor, y sabemos que hoy no va a ser la excepción. Te pedimos que una vez más uses la vida de nuestro amigo Fer, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando de una manera clara a nuestras vidas, Señor, acerca de lo que tú quieres que nosotros escuchemos. Tú conoces nuestros corazones, Padre, sabes qué necesidades tenemos, y nosotros te pedimos que uses la vida de Fer, Señor, que pongas las palabras que tú quieres, y te pedimos que lo bendigas, Señor, que permitas que mis hermanos que están por conectarse puedan unirse a la reunión, Padre, y nosotros ponemos tiempo en tus manos, Señor. Te damos toda la gloria y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, pues primero buenas noches a todos, porque veo que hay varios que no conocía o que no me conocían. Entonces, yo soy Fernando y el día de hoy me tocó, gracias a Dios, compartir acerca de la primera epístola o la primera carta de Pablo a Timoteo, que es el estudio que vamos a estar analizando a lo largo de estas semanas. Son 2 cartas, pero vamos a empezar con la primera. Y esta vez, más que profundizar un poco en cuanto a los textos, en cuanto a los pasajes, vamos a ver un poco acerca del contexto, un poco acerca de quién era Timoteo, por qué fue escrita esta carta, por qué Pablo le envió esta carta a Timoteo. Y bueno, algunos de ustedes sabrán, y los que no, Pablo escribió varias cartas que en su mayoría, son la mayoría que conforman el Nuevo Testamento, pero hay 4 que fueron escritas a personas, y esta es una de ellas. Le escribió a Timoteo, le escribió a Tito, y le escribió a Filemón. Y estas cartas de Timoteo, la primera y la segunda carta, y también la de Tito, son denominadas como cartas pastorales. Quiere decir que Pablo las escribió para orientar un poco a los destinatarios, que en este caso es Timoteo, acerca de cómo llevar a cabo y cómo resolver algunas problemáticas que había dentro de las iglesias. En este caso específico estamos hablando de Timoteo, que se encontraba en la iglesia de Éfeso. Y bueno, para comenzar, pues esta carta se piensa que fue escrita más o menos en el año 62, 64 después de Cristo, en un suceso importante para Pablo, que era el fin de su primer encarcelamiento en Roma. Pablo tenía un especial cariño por Timoteo y vemos que le escribe 2 cartas tratando de guiarlo y de orientarlo para que pues la iglesia que él estaba pastoreando pues trabajara o se conociera de manera correcta. Esta carta en específico, que es la primera de Pablo a Timoteo, es una carta que lo va a motivar a corregir falsas enseñanzas que se estaban dando dentro de esa iglesia y desorden también acerca de pues cómo se llevaba a cabo el culto, de cómo hacían las cosas dentro de la iglesia, sobre todo porque había gente mayor a Timoteo. Ahorita vamos a ver que esa es una característica importante, que estaba como que menospreciándolo un poco. Y bueno, vamos a comenzar. Les voy a presentar a ver si me ven, a Timoteo. Este es Timoteo, yo lo dibujé. Si gustan, después les puedo ayudar con algún logo o algo. No cobro caro. Pero este es el buen Timoteo. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de quién era él. Para empezar, pues era discípulo de Pablo, que es lo que comentaba hace un momento. Un discípulo muy cercano. Él aprendió mucho acerca de la teología y acerca de doctrina con él. Es por eso que Pablo lo elige para después poder ser el pastor de esta iglesia de Éfeso. Y hay una referencia muy interesante con Timoteo y con Tito, que les llama sus hijos en la fe. Y esto demuestra que Pablo tenía un cariño especial, como de padre espiritual con ellos. Hay algunas características que vamos a ir analizando poco a poco, pero una muy especial es la referencia que hace Pablo en las 2 cartas acerca de su familia, acerca de la familia de Timoteo, en especial de su mamá y de su abuela, que son quienes le enseñaron acerca de los fundamentos de la fe. Un dato importante es que su mamá era de origen judío y su papá era griego. Esto es una ventaja para Timoteo en el sentido de que él conocía acerca de la ley mosaica, pero también sabía cómo conducirse y entendía la problemática que había afuera, que había con los gentiles.
estas dos, pues a lo mejor dos nacionalidades o dos formas de cultura que él entendía, le permitían perfectamente poder llevar a cabo su función en la iglesia. Y bueno, hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, que está precisamente en la segunda carta de Timoteo, que dice lo siguiente, es el capítulo 3, versículo 15. Dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Me llama mucho la atención porque Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, tú sabes desde pequeño acerca de Dios, tú conoces la escritura, y esta escritura, ahora ya aplicada al Evangelio, ahora ya aplicada a lo que tú estás enseñando, que es Cristo resucitado, que es Cristo convirtiendo a las personas y restaurándolas y salvándolas, pues las va a llevar a la salvación. Pero me llama mucho la atención esto porque nos habla acerca de la importancia que tiene que nosotros les hablemos a los niños acerca de Cristo, que nosotros podamos inculcarles las enseñanzas cristianas a los pequeños, porque ellos guardan todo en su corazón. Aquí Pablo hace especial énfasis en esto con Timoteo, porque le está recordando, le está diciendo, oye, pues tú desde chiquito sabías, y es por eso que ahora te puedes desarrollar, te puedes desempeñar bien en compartir el Evangelio, pero recuerda eso que aprendiste. Y nosotros debemos hacer lo mismo con las personas, bueno, con los niños, con los chiquillos, porque a veces pareciera que no nos ponen atención, a veces pareciera que están medio distraídos, pero yo ya he tenido la experiencia de conocer a algunos desde chiquitos y ahorita los veo y son grandes siervos de Dios ya a sus posibilidades en este momento, que son a lo mejor compartir en el mismo grupo de jóvenes, compartir en el mismo grupo de niños, y los ves con un compromiso que te sorprende. A lo mejor tú los conocías medios latosos, a lo mejor los conocías un poco, pues les decía hace un momento, distraídos, pero los ves actuando ya, los ves sirviendo y te llena total el corazón. O sea, es una sensación muy bonita ver que lo que tú sembraste, ya cuando ellos son grandes, está dando fruto. Y bueno, volviendo a Timoteo, el punto aquí, el final, dice, llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Les comentaba, esta carta de 1 Timoteo fue escrita por Pablo al final de su encarcelamiento, pero ¿qué quiere decir esto? Que Pablo estaba inactivo en ese momento para el ministerio. Entonces le encarga a Timoteo, pues, que se haga cargo de esa iglesia. Y bueno, hay un punto clave acerca de Timoteo, acerca de su persona, que es el siguiente. Bueno, este es un versículo que tiene que ver con esto, pero el punto a destacar es que Timoteo era extremadamente joven, muy, muy, muy joven. Se piensa que tenía más o menos 20, 25 años cuando recibe esta carta de Pablo, y era una prueba complicada porque ya tenía que empezar a lidiar con algunas problemáticas que estaban suscitándose dentro de la iglesia y que a más de uno podían haberlo hecho desistir. Estas problemáticas a las cuales se enfrentaba Timoteo tenían mucho que ver acerca de la falsa doctrina y acerca de los falsos maestros. Pero recordemos que en ese tiempo para que llamaran a alguien maestro era pues porque ya era una persona pues grande y lógicamente más grande que Timoteo. Entonces empieza Timoteo como que a sentirse menos y sentirse incapaz a lo mejor de hacer frente a eso, y Pablo le escribe una carta animándolo. Este pasaje que está aquí, este versículo, es uno de mis favoritos, si no es que mi favorito, la verdad, me llena mucho en mi corazón, significa mucho en mi vida. Y dice lo siguiente, vamos a leerlo, a lo mejor muchos ya se lo saben, pero dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y este pasaje, a pesar de que se lo escribió Pablo a Timoteo, también deja una enseñanza muy importante para nosotros. Y nos dice que no debemos dejarnos menospreciar por nadie a causa de nuestra edad, a causa de nuestra juventud. Es decir, nadie puede hacernos sentir menos pues porque somos jóvenes o porque nos consideren inexpertos. Y quiero que pongan atención o que guarden esto también en su corazón. Es que nosotros somos totalmente capaces y estamos totalmente capacitados por medio de Jesucristo para compartir y para defender el Evangelio. Ahorita vamos a ver por qué defender, pero recuerden esto, somos capaces y estamos capacitados por medio de Jesucristo para poder compartir y defender el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Pues es que Jesús vino, murió por nuestros pecados, resucitó, nos dio salvación y Él va a regresar. Ese es en esencia el Evangelio que nosotros creemos. Y nosotros tenemos ya por medio de Jesús esa capacidad de poderlo defender, de poder
entenderlo también y compartirlo. Y bueno, en este mismo pasaje dice, ninguno tenga poco tu juventud, y luego, sino sé ejemplo. Es decir, no solamente no te sientas menos, pero tienes que ser ejemplo. Y aquí nos habla puntualmente de los creyentes. ¿Por qué? Pues porque esta carta está dirigida para resolver problemáticas de la iglesia. Pero si nosotros también la aplicamos a nuestra vida, a veces nuestra conducta, nuestra forma de hablar, dice aquí, nuestra forma de conducirnos, tiene mucho impacto en las personas que están fuera de la iglesia, es decir, las personas que no conocen de Dios. Entonces es un consejo que sirve para todo, tanto para la vida en la iglesia como para la vida fuera de la iglesia. Y bueno, es una manera de que nosotros podemos eh, mostrar que Cristo habita en nosotros, mostrar que somos hijos de Dios e incluso dar testimonio para que las personas puedan acercarse a nosotros. Yo creo que a más de uno nos ha pasado que se acercan, oye, ¿por qué actúas así? ¿O por qué estás tan tranquilo en esta situación? ¿O por qué, no sé, tienes algo raro que a mí me gustaría pues también tener, que me gustaría conocer acerca de eso? Entonces, pues la pregunta sería ahorita, la primerita, ¿estamos reflejando ser hijos de Dios con nuestras actitudes, con nuestras palabras? Timoteo, a pesar de su juventud, a pesar de que estaba encomendado a una misión pues bastante fuerte para su edad, él era ejemplo de todo esto. Y Pablo le reafirmaba estas actitudes. Le decía, ¿sabes qué, Timoteo? Pues tienes que seguir siendo ejemplo. ¿Para qué? Pues para que después no, nadie te pueda reprochar porque a lo mejor eres grosero. Nadie te pueda reprochar porque a lo mejor pues tienes malas actitudes, porque no tienes amor. Recordemos que todos estos puntos que nos está explicando aquí Pablo, o que nos está dando Pablo en este pasaje, reflejan cómo es la personalidad o cómo debe ser la vida de alguien cristiano, de alguien que cree en Cristo. Y bueno, lo importante de esto, a Dios no le importa la edad que nosotros tengamos, no le importa pues qué tan jóvenes seamos. A Él lo que le importa es la disposición que tenemos para poder servir. Le importa el amor que tenemos para con los demás. Le importa pues que nosotros podamos ver en los demás esa necesidad que ellos tienen de Dios y conmovernos y poder hablarles y poderles compartir eso que a nosotros ahora pues nos llena de alegría, que nos llena de paz, que llena nuestros corazones. Eso es lo que nosotros debemos pensar y a lo que Dios le interesa que nosotros tengamos en nuestro corazón. Y sobre todo le importa que amemos, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, porque eso habla de la disposición que hay para el servicio. Aquí, si nosotros nos ponemos en el lugar de Timoteo, pues imagínense, 20, 25 años, que es más o menos el rango de edad en el que están la mayoría. Yo ya pasé algunos años eso, pero pues más o menos estamos en esa etapa. Pero imagínense a Timoteo a cargo ya de una iglesia, y es una iglesia pues grande y con problemas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que él tiene la disposición. A lo mejor necesita la orientación de Pablo porque pues, es lógico, le falta un poco de experiencia o le faltaba un poco de conocimiento para poder solucionar algunos problemas. Pero empezando por la disposición, desde ahí ya tiene, tiene 10 este Timoteo, ya es considerado como que está dispuesto a servir al Señor. Y nosotros tenemos esa motivación para servirlo. ¿Qué es lo que nos motiva para poder servir a Dios? ¿O qué es lo que nos está deteniendo para poder servir a Dios o llevar a cabo nuestro ministerio? Ahorita pues ya podemos ver que la edad o que el ser joven pues no es ningún pretexto, ¿no? Ahorita ya se descalificó. Pero hay veces que nosotros podemos poner de pretexto, no sé, quizá el tiempo, quizá alguna relación, quizá pues que nos sentimos incapaces. Y Dios el día de hoy nos quiere decir a través de Timoteo que no importa qué es lo que pienses o qué es lo que te detiene para poderle servir. Él necesita ver tu disposición y si tú estás dispuesto a servirle, Él va a suplir los medios y Él va a poner las condiciones para que tú puedas cumplir tu ministerio y puedas cumplir tu llamado. A mí me hace recordar mucho cuando empezaba a predicar o cuando empezaba a dar clases porque estaba más chiquillo y siempre era como que todos se te quedaban viendo así de, pues, a ver qué va a decir. Y en vez de apoyar, a veces era más como buscar el error para después echártelo en cara, ¿no? Como si, ya ves, estabas muy verde, o ya ves, no tenías nada que decir y te atreviste. Me acuerdo mucho mi primera predicación, me tocó darla en la iglesia, pero justo el pastor que de esa iglesia era mi maestro de predicación. Y antes de subir a predicar,
me dijo, oye, ¿puedo orar por ti? Y le dije, pues claro que sí, pastor, oremos. Y ya empezó a orar por mí y todo. Y al final me dijo, pues vamos a ver si es verdad que te sirven las clases. Y ya ese pequeño comentario que me hizo me dejó toda la predicación pensando en que me estaba calificando, en que me estaba evaluando. Pero al final, conforme se fue dando ya la predicación, conforme fui desarrollando el tema y Dios, bueno, sentía que Dios iba hablando a través de mí, pues pude ver que pues no es por la capacidad a lo mejor humana que tenemos, sino que es porque realmente Dios ha puesto en ti un llamado, ha puesto en ti un propósito y te suple con todos los medios. Al final de cuentas, esa predicación la guardo mucho en el corazón porque es, yo creo que la mejor predicación que considero que he dado, porque pude sentir al Espíritu Santo dentro de mí obrando y vi a las personas que realmente les fue de bendición para sus vidas. Pero sí, a veces poniendo obviamente este ejemplo de la edad, pues sí, la gente tiende o las personas tienden a calificarnos un poco más. A veces porque se sienten atacados, a veces porque piensan que, pues no sé, que no eres capaz de llevar a cabo una actividad. Pero bueno, volvemos a Timoteo. ¿A qué se estaba enfrentando Timoteo según esta primera carta? Y él se estaba enfrentando a falsos maestros. Y estos falsos maestros, les comentaba hace un momento, pues era gente más grande que él. Y hay varios puntos aquí medios fuertes que no podían pasar desapercibidos. El primero era que enseñaban diferente doctrina. Eso ya, para empezar, pues está súper mal porque la doctrina es la base de lo que nosotros creemos. Les comentaba hace un momento, o sea, la doctrina toda aplica en Cristo. ¿Qué quiere decir entonces? Que a lo mejor ellos estaban ya tergiversando el Evangelio, a lo mejor ya estaban enseñando cosas que no tenían nada que ver con Cristo. Y bueno, esta clase de personas es a las que Timoteo se estaba enfrentando. Y nosotros, al igual que él, pues debemos de ser defensores de esa sana doctrina. Debemos con valentía ejercer ese ministerio que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero? A que Timoteo tuvo que en algún momento pues llenarse de valentía y con firmeza, con carácter, enfrentarlos. Él tuvo que decir, ¿sabes qué? Pues eso que estás diciendo va en contra pues de todo lo que se enseña, incluso de lo que enseñaba Pablo, porque recordemos que él es quien fundaba las iglesias. En un viaje misionero, Pablo fundó varias iglesias, bueno, hizo varios viajes y fundó varias iglesias, pero precisamente en esta, Pablo ya los conocía. Es por eso que le da el respaldo a Timoteo para que él pueda dirigir la iglesia. Entonces, cuando identifica que se están enseñando cosas diferentes, se prendió ahí la alarmita. Entonces, Pablo tuvo que decir, ¿sabes qué, Timoteo? Pues es cierto, estás muy joven, estás muy chico, pero pues toca entrarle, ¿no? Toca entrarle a lo rudo que es pues ponerle un alto a estas personas. Y aquí dan algunos ejemplos que ustedes pueden ver en su pantalla. Están algunos medio raros, pero dice, entre unos prohibían casarse, mandaban abstenerse de alimentos, dice que son fábulas profanas, es decir, estaban inventando ahí historias que no tenían nada que ver con el Evangelio. Y algo muy, muy característico de los falsos maestros que podemos a lo mejor relacionar con los fariseos, ¿no? Que se creían doctores de la ley, o sea, algunos sí tenían el conocimiento, que era el caso de los fariseos, pero en este caso los falsos maestros sentían que tenían ese conocimiento y descalificaban a Timoteo, descalificaban sus opiniones, descalificaban incluso lo que Pablo decía, lo que Pablo enseñaba, y esa es una principal característica, ¿no? De un falso maestro, que a veces están tan envanecidos en su conocimiento, o a veces creen que tienen toda la verdad, que ya no escuchan más. El problema es cuando pasa precisamente esto, que ese conocimiento que ellos tienen, pues es equivocado. Entonces, va a llegar el momento en el que en nuestro ministerio nosotros también vamos a tener que, pues, mostrar carácter, que vamos a tener que ser firmes, sobre todo en nuestras creencias, sobre todo en lo que nosotros sabemos que es verdad, porque es necesario defender esa verdad. Y esa verdad, desde luego, pues es Jesucristo, es el Evangelio. Hay un pasaje en la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 7 al 8. Dice lo siguiente: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y aquí podemos identificar lo que nos decía también Pablo, ¿no? De que no tenemos espíritu de timidez, sino tenemos espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Pero hay algo característico, dice que no hay que avergonzarnos y que también vamos a en algún momento atravesar por sufrimiento al defender la causa de Cristo. Y
Timoteo se estaba enfrentando a esto, en esta situación. Los falsos maestros ya estaban pues totalmente cambiando la doctrina de esa iglesia y algunos comentarios señalan que ya estaban totalmente pues lejos de la verdad. Incluso unos ya estaban como saliéndose y poniendo, como que dividiendo la iglesia. Tenían ya cultos que estaban mezclados con otras deidades. Entonces, pues desde el momento en el que quitas a Cristo de la silla de tu vida, del punto principal de la doctrina, pues definitivamente algo no está bien y definitivamente estás hablando mentira o estaban hablando mentiras. Aquí, ¿qué es lo que podemos nosotros identificar o qué es lo que nosotros podemos, pues, aplicar a nuestra vida? Y es que es el poder de Dios el que nos respalda para ejercer nuestro ministerio. Aquí nosotros podemos identificar a Timoteo como una persona joven, quizá una persona que no tenía tanta experiencia, pero el poder de Dios es quien lo respaldaba y es quien nos respalda a nosotros también. Y ese poder de Dios, pues todos sabemos que es ilimitado, ¿no? Es uno de sus atributos, el ser omnipotente. Entonces, ¿cómo se contrarresta esto? ¿Cómo podemos nosotros identificar y a lo mejor cambiar o solucionar esta parte de los falsos maestros? Pues para empezar, tenemos que buscar aprender más de Dios. Nosotros tenemos que ser disciplinados en la lectura de la Biblia, tenemos que saber identificar cuando lo que escuchamos proviene de Dios, debemos de buscar siempre conocer más y más de Dios para que sea más fácil para nosotros identificar cuando alguien está enseñando cosas pues, que no son ciertas, que van en contra de Dios. Nosotros al hacer eso, pues también tenemos que, bueno, también automáticamente nos hacemos mejores siervos de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos la verdad del Evangelio, porque entendemos las verdades que Dios nos muestra a través de su palabra. Entonces eso nos va a motivar a ser mejores siervos, nos va a motivar a servirle mejor y sobre todo pues nos va a ayudar por ejemplo, los que nosotros damos clases, las personas que están encargadas de algún ministerio que tiene que ver con la enseñanza, pues identificar que lo que se está enseñando o identificar que lo que las personas están hablando vaya de acuerdo a la doctrina, que vaya de acuerdo a lo que Cristo enseña. Y bueno, ese contenido doctrinal del que tanto hemos estado hablando, pues tiene que ver con algunos temas. Este contenido doctrinal es el que aparece en la primera carta de Pablo a Timoteo. La Biblia pues está llena de doctrina, está llena de muchas enseñanzas, pero precisamente en esta carta, que es la que estamos estudiando, aparecen estos puntos. Primero, como les comenté al iniciar, esta es una carta pastoral, es decir, es 100% práctica. Son indicaciones que Pablo le da a Timoteo para que las ponga pues en marcha dentro de la iglesia. Pero bueno, estos puntos que son doctrinales también aparecen dentro de esta carta. Y el primero dice aquí, es la función real de la ley, puede ser también la salvación, los atributos de Dios, la persona de Cristo, la segunda venida de Cristo. Estos puntos los vamos a encontrar dentro de esta carta. Por ejemplo, en el primero, que es la función apropiada de la ley, ese en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 9, en NBI, que es la favorita de Carlita, dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí Pablo nos está hablando de la ley en cuanto a que ya no está aplicada para nosotros que hemos decidido seguir a Cristo y que estamos ahora bajo la gracia. Pero dice, ¿cuál es la función real de la ley? Y es que se instituyó para los que no han aceptado la gracia. Pero hay un problema con esto, ¿no? Que nadie cumple la ley o nadie puede cumplir la ley a cabalidad, solamente Cristo ha podido hacerlo. ¿Qué quiere decir entonces? Pues que si una persona no ha creído en Cristo, va a ser juzgado conforme a la ley. Pero pues al final de cuentas está siendo condenado porque el único medio de salvación es Cristo, es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y murió por nosotros y nos ha dado esa vida eterna. Pero bueno, ese es un ejemplo en cuanto al primer punto doctrinal. También a lo mejor el de la salvación, que es el que hablábamos hace un momento, igual en el capítulo 1, versículo 14 a 15, dice, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo al salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Y bueno, aquí aparecen otros puntos que igual se tocan dentro de esta carta, pero no vamos a profundizar mucho en eso, que es los que comenté hace un momento. Son los atributos de Dios, la persona de Cristo, la segunda venida de Cristo. Todo esto, Pablo lo resume en esta carta y da una aplicación práctica para la iglesia. ¿Por qué pone exactamente estos puntos o esta doctrina? Porque quizá es donde los falsos maestros estaban pues trastornando tergiversando estas enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pues él da el respaldo a Timoteo para que hable de esto, pero por medio de la carta escrita por Pablo, él, con la autoridad que tiene, está dando evidencia y está dando fe de que esto que está presentando en la carta, pues es real, sobre todo proveniendo de Pablo, que era un maestro respetado, el apóstol respetado en ese tiempo y que era el mentor de Timoteo. Y bueno, les comentaba, en estos puntos, pues Pablo les da la aplicación práctica y también se resuelven algunas inquietudes que tenían que ver con la vida en esta iglesia de Éfeso, ¿no? Cómo corregir lo que estaban ellos haciendo mal. Y bueno, continuamos. ¿Por qué es importante la doctrina? Al final de cuentas, esta carta que les comentaba, que es la primera carta de Pablo a Timoteo, hace mucho énfasis en la importancia de defender la sana doctrina. Hace mucho énfasis en la importancia de que podamos identificar, o que en ese tiempo ellos podían identificar a quienes estaban enseñando cosas que no eran reales, que no eran correctas, que estaban equivocadas, que iban en contra de Dios. Y bueno, el primer punto de por qué es importante la doctrina para nosotros como cristianos. Y el primero es porque nuestra fe se basa en un mensaje específico, que es lo que comenté hace un momento. Ese mensaje específico o este punto específico, pues es Cristo. El mensaje principal de lo que nosotros profesamos es Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, dice la palabra, conforme a la Escritura, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que va a regresar. Él va a venir por segunda vez por nosotros y dice conforme a las Escrituras también. Esa es la base de toda la doctrina, esa es la base de todo lo que nosotros creemos y es de vital importancia para nosotros entenderla. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos algo de este mensaje, lo que sea, si nosotros lo cambiamos, estamos cambiando a Cristo por algo diferente. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, con lo de la ley? Si estábamos hablando de la salvación y ellos decían que es por la ley que se estaban salvando, ¿qué está pasando? Pues están cambiando a Cristo por la ley. ¿Y qué pasa automáticamente? Pues que por la ley nadie se salva. El único medio de salvación es Jesucristo. Entonces, ¿por qué es importante la doctrina? Porque nosotros debemos identificar cuando escuchamos una enseñanza o cuando alguien está enseñando algo que realmente esté alineado con Cristo. Alguien me decía una vez, toda la escritura, toda la palabra de Dios es aplicable a Cristo. Todo aplica en Cristo. Entonces nosotros debemos ser bien cuidadosos cuando escuchamos algo, cuando enseñamos algo también. El segundo punto es porque lo que creemos afecta lo que hacemos. Pues es bastante obvio, ¿no? El comportamiento de nosotros, el comportamiento como creyentes, definitivamente es una extensión de la teología, es una extensión de la doctrina. Y hay una relación directa, total, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros creemos que Dios permite algo que no es verdad, que Dios permite algo que es pecado, pues estamos haciendo mal y por tanto no estamos entendiendo el mensaje de Dios y por lo tanto, pues estamos yendo en contra de los preceptos que enseña Dios. O sea, la doctrina nos va a servir para que nosotros hagamos eso que creemos. Pero ¿cómo vamos a saber lo que creemos si no estudiamos? ¿O cómo sabemos que lo que creemos es verdad si no nos esmeramos en la lectura de la palabra, si no nos esmeramos en pedir a Dios que nos hable a través de su escritura, que podamos nosotros escuchar a sus siervos, lo que tiene para nosotros? Si nosotros eso lo dejamos en segundo plano y no perseveramos en querer escuchar la voz de Dios, definitivamente eso va a afectar lo que nosotros hacemos. Y puede ser por ignorancia, puede ser por lo que sea, pero si hacemos algo en contra de los preceptos de Dios, pues estamos ofendiéndolo y por lo tanto es pecado. Es otro de los puntos de por qué es importante la doctrina. Y bueno, así hay varios, ¿no? Que está aquí, puse poquitos, puse 4, pero el tercero, ¿quién lo leemos? Dice, porque debemos identificar la verdad en un mundo de mentira. Va más o menos ligado a lo que hemos estado hablando.
pues el mundo está ya bien trastornado. La misma palabra dice que va a llegar un momento en el que creo que ya estamos entrando, ya entramos demasiado, que dice que van a llamar bueno a lo malo, ¿no? Y a lo malo bueno. Y en este mundo que ya está al revésado, pues es importante que nosotros podamos identificar la verdad. Y acuérdense que la verdad, otra vez, tiene aplicación en Cristo, porque la verdad es Él. La verdad es Jesús, sus enseñanzas, su sacrificio, su persona, todo lo que representa Jesús es la verdad. Pero nosotros estamos en un mundo en el que somos influenciados de diferentes maneras por, para creer mentiras, para que nosotros podamos, incluso dentro de la iglesia, como pasaba aquí en Éfeso, pues podamos, bueno, quieren que nosotros hagamos cosas malas disfrazadas de buenas. Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos, que nosotros conozcamos la doctrina y que podamos, desde luego, aplicarla. Hay veces que nosotros menospreciamos la enseñanza teológica. He escuchado varios comentarios, a lo mejor ustedes también, que dicen, no, es que, pues, la gente que estudia mucho teología, como que ya pierde el sentimiento, ¿no? Pierde la esencia, pierde lo espiritual. O la gente que está bien enfocada en, o sea, a lo mejor en sus estudios doctrinales, en, pues sí, en teología en general, pues pierde esa vivencia de Dios. Pero nada más lejos de la realidad, definitivamente. Eso es un grave error y además es súper peligroso el no tener conocimiento de la doctrina. Primero, por lo que hemos estado diciendo, porque podemos estar escuchando cosas que nada tienen que ver con lo que Dios enseña, que nada tienen que ver con Cristo. Ese es un peligro real. Pero todavía algo más peligroso es que a veces escuchamos algunas cosas que están mal y nos atrevemos a enseñarlas. Lógicamente no es a propósito querer malinformar a las personas, pero si nosotros no conocemos la verdad, no conocemos la esencia de lo que es la doctrina y repetimos esas enseñanzas, imagínense la responsabilidad que cae sobre nosotros el enseñarle a los demás cosas que no tienen nada que ver con Dios, cosas que incluso los pueden incitar a pecar, cosas que incluso pueden llevarlos pues a que se pierdan. Por eso dice la palabra, ¿no? Que pues no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Pues no es para asustar, pero es un ejemplo de la responsabilidad que tienen o que tenemos los que enseñamos acerca de la palabra. Por eso es importante que entendamos cuál es el mensaje de Dios. Es importante que conozcamos nosotros cuál es la base de lo que creemos. Que nosotros estemos bien seguros de que lo que enseñamos va de acuerdo a lo que Dios quiere, que va de acuerdo a las enseñanzas que vienen en la Biblia, que vienen en la Escritura, para que también las personas que nos escuchan, pues estén escuchando la verdad. Y bueno, obviamente ellos también tienen responsabilidad en el sentido de que tienen que corroborarlo, pero pues nosotros empezando por ahí tenemos que estar bien seguros de lo que estamos hablando. Entonces, en concreto, ¿no? La fe no está peleada pues con la razón. Eso también a veces ha sido cuestionado, pero yo creo que es verdad. O sea, nosotros no podemos separar el razonamiento de la fe, porque también para entender las cosas de Dios nosotros debemos poder conocer la verdad. Debemos aprender a razonar y debemos aprender a identificar qué proviene de Dios y qué no proviene de Él, sobre todo para ponerlo en práctica. Y bueno, Timoteo, volviendo otra vez a él, a pesar de su corta edad, ya había aprendido, había entendido acerca de esta doctrina y ahora le tocaba defenderla. ¿Sí se dan cuenta cómo van siendo como pasos? O sea, primero conocemos de Dios, ¿no? Conocemos el Evangelio, después conforme vamos avanzando, vamos entendiendo pues las enseñanzas, los preceptos, que precisamente es la doctrina, pero llega un punto en donde toca defender esa doctrina. Llega un punto donde toca que nosotros podamos a lo mejor ayudar a las personas que no están recibiendo la enseñanza correcta, pues ayudarlas y darles el mensaje real de la salvación, el mensaje real que los va a llevar pues a la vida eterna. Y bueno, seguimos. Esto que les voy a presentar es el bosquejo de la carta. ¿Qué quiere decir el bosquejo? Pues es el orden en el que van a aparecer los temas en esta primera carta de Timoteo. El primer punto corresponde a lo que hemos estado hablando ahorita, que son las instrucciones con respecto a la falsa doctrina, ¿no? Cómo evitarlas, cómo contrarrestarlas, cómo identificar a los falsos maestros, etc. El segundo punto que nosotros nos vamos a encontrar en esta carta tiene que ver con instrucciones respecto a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Pues son instrucciones, por ejemplo, la importancia de la oración,
los requisitos para ser un líder dentro de la iglesia. Todas esas cosas que van a ayudar a que la iglesia funcione correctamente, lo vamos a encontrar también dentro de esta carta. Y bueno, recordando lo que veíamos al principio, ¿no? Es una carta que Pablo escribe para orientar a un pastor, que es Timoteo. Entonces está súper aplicativa, súper práctica y pues también bien clara acerca de estos puntos. El tercero es las instrucciones con respecto a los falsos maestros. Un poco ligado a lo que hemos estado viendo ahorita, Pablo lo presenta, por ejemplo, con una comparación entre los falsos maestros y entre los verdaderos maestros. Él pone ahí en la balanza para que nosotros podamos identificar si esa persona que nos está enseñando o la persona que en ese tiempo estaba dentro de la iglesia a lo mejor camuflajeado, si estaba enseñando verdad o estaba enseñando mentiras, si realmente tenía la intención de edificar o tenía la intención de destruir. Porque eso hasta hoy en día, hasta nuestros días y en nuestras iglesias, llega a suceder. Entonces es importante que nosotros podamos identificar todas estas cosas. El cuarto punto son instrucciones respecto a las responsabilidades pastorales. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí en esta carta Pablo habla acerca de las instrucciones de la responsabilidad con las viudas, la responsabilidad que hay con los ancianos, la responsabilidad que hay con las personas vulnerables, que al final de cuentas él lo pone como responsabilidad pastoral, perdón, pero también tiene bastante que ver con la responsabilidad de nosotros como iglesia, ¿no? El apoyarnos, el poder identificar quiénes están en necesidad y poder ser de bendición para ellos. El quinto tema que aparece en esta carta es con respecto a las instrucciones de ser un hombre de Dios. Y aquí sí es muy, muy claro en los ejemplos. El que más aparece o el que más énfasis hace es el peligro de los que aman más el dinero que a Dios. Y también cuál es la motivación apropiada de un hombre de Dios. Es decir, ¿qué debe motivarlo a cumplir su ministerio? ¿Cuál es la motivación que debe haber en su corazón para poder servir al Señor? Todos estos temas son los que vamos a encontrar a lo largo del estudio de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Va a ser importante que nosotros podamos identificarlos porque pues aún no, los podemos aplicar nosotros, están súper vigentes, son cosas que nosotros ya podemos empezar a identificar, que podemos aplicar a nuestra vida y que sin duda pues nos van a ser de mucha utilidad. Y bueno, continuamos con esto. ¿Qué puedo aprender de Timoteo? Hemos estado hablando ya un poco acerca de él, un poco acerca de Pablo, y eso es como un pequeño resumen. ¿Qué puedo aprender yo de él? ¿Qué puedo aprender de Timoteo que estaba pues cercano a nuestra edad, que tenía una gran responsabilidad? Pues la primera que hemos estado viendo, su juventud no fue obstáculo para servir al Señor. En Timoteo aplica estrictamente ahorita la edad, pero para nosotros a veces, les decía hace un momento, se puede tratar de tiempo. ¿Qué es lo que nos limita para servir a Dios? Tiempo, algún distractor, cualquier cosa que nos hace sentir incapaz o nos hace sentir incapaces de obedecer a Dios. Todo eso que nosotros pensamos que puede ser un obstáculo, pues vemos aquí que Timoteo pudo superarlo y que nosotros también podemos superarlo. Les decía hace un momento, el respaldo que nosotros tenemos para poder servir, para poder estar en nuestro ministerio desarrollándonos correctamente, es el poder de Dios. Sin el poder y sin la presencia de Dios, nosotros no podríamos hacer nada. Y afortunadamente, el poder de Dios, les decía, es ilimitado. Él es omnipotente. Quiere decir que nosotros debemos estar confiados en que Dios nos está respaldando. Cuando estamos obviamente actuando de acuerdo a su voluntad y cuando estamos sirviéndole pues de corazón. Pero el Señor nos da su respaldo total. Y aquí vemos en Timoteo que la juventud no fue un obstáculo. Al contrario, él aceptó esa gran responsabilidad, tuvo disposición en su corazón de entrarle recio. Imagínense, desde hace un momento ser pastores a tan corta edad, sí está medio difícil esa misión y Timoteo lo aceptó. Entonces, para nosotros, ¿cuál es el obstáculo? Les aseguro que si nosotros nos analizamos y hacemos esa reflexión y se la entregamos a Dios, pues nuestro ministerio, nuestro servicio va a ser cada vez más edificante porque ya no vamos a estar pensando en nuestras capacidades. Ya no vamos a estar pensando en qué podemos hacer bien o qué no podemos hacer bien, sino que estamos pensando en agradar a Dios y Él va a poner todo lo necesario para que ese ministerio que tenemos se desarrolle correctamente. Lo segundo que podemos aprender de Timoteo
Pues es que fue valiente y tuvo carácter para defender la correcta doctrina en la iglesia. Aquí va a haber un momento en el que nosotros vamos a tener que mostrar firmeza o carácter. Aquí en este punto Dios habló bastante en mi vida porque a lo mejor mi personalidad es un poco más tranquila, pero sí ha llegado el momento en el que nosotros tenemos que mostrarnos, o yo tengo que mostrarme firme en algunas cosas. Pero les decía hace un momento, todo esto es respaldado por Dios. Entonces, ¿de dónde proviene nuestra fuerza? Pues de Dios. ¿Por qué hay que mostrarnos firmes o por qué hay que mostrar carácter? Pues porque no debemos de permitir que haya ideas que vayan en contra de las enseñanzas de Dios. Hace un momento les decía, hay una gran responsabilidad en los que enseñamos acerca de la palabra, pero también en los que saben acerca, o los que no están enseñando, pero saben y ven que alguien está enseñando algo que no es correcto, o que alguien está haciendo que otra persona se desvíe. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser valientes y de enfrentar esa situación y de llevar también a esta persona que está recibiendo esa enseñanza, pues instruirla y poderle enseñar cuál es la verdad. Pero Dios nos dice, tenemos un espíritu que no es de cobardía, es un espíritu que es de dominio propio y dentro de ese dominio propio también nos pide a veces que seamos valientes, que tengamos carácter en cuanto a esto. Y pues Timoteo tuvo que aplicarlo y yo creo que ha de haber sido complicado para él. Imagínense, pues ponerse al tú por tú con los falsos maestros para empezar, pues no debieron ser demasiado amables, ¿no? Porque les decía hace un momento, estaban bien envanecidos, sentían que toda la verdad la tenían ellos, pero sobre todo por la edad. ¿Cómo le dices a alguien de 60 años que lo que está enseñando está mal y que pues, tiene que retirarse a lo mejor, ¿no? Que en este caso era lo de Timoteo, hablando de Timoteo, perdón. Entonces va a llegar un momento en el que nosotros tenemos que mostrar carácter, a lo mejor no para esto, pero sí para poder desempeñar nuestro ministerio correctamente. El tercer punto, entendió Timoteo que hay una gran responsabilidad en enseñar acerca de Cristo. Otra vez volvemos un poco a lo que hemos estado comentando. La enseñanza acerca de la palabra conlleva una gran responsabilidad porque debemos estar bien seguros en que lo que estamos enseñando proviene de Dios. Debemos estar bien seguros que las enseñanzas que nosotros estamos dando a los demás no van en contra de los preceptos de Dios, no van en contra de la doctrina, porque al final de cuentas estaríamos haciendo caer a alguno de los nuestros, a alguno de nuestros hermanos. Y pues eso tiene incluso implicaciones en la vida espiritual de las personas, en la vida espiritual de nosotros, pero también implicaciones eternas. Puede que de eso también dependa la salvación de los demás, ¿no? Si nosotros nos ponemos a evangelizar, pero enseñamos algo falso y la otra persona cree que ya fue salvo o entendió mal el mensaje y a la mera hora pues resulta que no. Imagínense esa responsabilidad sobre nosotros. Entonces, por eso es indispensable, es muy importante la disciplina que nosotros debemos tener para estudiar la palabra de Dios. Es muy importante la disciplina que nosotros debemos tener para estar en comunión con el Señor y poder estar seguros que el mensaje que Él tiene y que va a dar a través de nosotros, pues sea correcto. A veces no es necesario incluso pues ser pues no sé, tan rebuscado en los mensajes, en las enseñanzas. Los mensajes, a veces los más simples, son los que están llenos de verdad, llenos de poder. ¿Se acuerdan de cómo enseñaba Jesús, de cómo enseñaba Cristo? Por medio de parábolas, por medio de historias. A veces eran pues, mensajes súper cortos, pero llenos de doctrina, llenos pues, de espiritualidad. Y es lo que nosotros debemos también aprender a hacer, identificar de qué manera nosotros podemos hablar a las demás personas, pero lo más importante, pues que estemos hablando verdad, que estemos hablando, pues cosas que tienen toda la relación con Cristo, ¿no? Y el cuarto punto, entregó sus mejores años al servicio de nuestro Dios. Pues entregar nuestra vida, entregar nuestra juventud, entregar nuestro tiempo, no siempre es sencillo. Definitivamente no siempre es sencillo y no sé si en todas las épocas haya sido igual, pero a lo mejor en esta es aún más complicado. Por las ocupaciones, por las distracciones, por todo lo que tenemos. Entregar tiempo, entregar juventud, entregar la vida a Dios, sí es complicado, pero debemos recordar que Dios bendice a quienes deciden hacer su voluntad. Y aparte, lo más importante, o sea, nosotros
al aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ya no nos pertenecemos. Ahora nosotros somos de Él, nosotros somos de Cristo y debemos estar dispuestos pues a dar lo mejor de nosotros, hablando de nuestra edad, hablando de nuestro tiempo, hablando de nuestras capacidades, que al final de cuentas todo eso proviene de Dios, pero debemos estar dispuestos a darlo. Y no con carga en nuestro corazón, no con tristeza, sino con gusto de que nosotros en esta etapa de nuestra vida en la que a lo mejor pudiéramos estar pues perdidos o que podemos estar haciendo otras cosas diferentes, hemos decidido entregarle el tiempo a Dios. ¿Para qué? Para que el reino sea extendido, para que las demás personas puedan conocer acerca del mensaje de salvación y para que pues muchas personas más puedan ser salvos, para que puedan conocer a Cristo. Nosotros a lo mejor podemos asociar en nuestra mente, en nuestros recuerdos, a alguien que nos habló de Cristo. Y yo más de una vez me he puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si la persona que le habló a mis padres quizá, pues ese día hubiera decidido, no sé, irse a un partido de fútbol, o hubiera decidido, etcétera? O sea, obviamente sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, sabemos que Dios, que el Espíritu Santo es quien nos redarguye y al final de cuentas, pues, nos lleva hacia Dios. Pero si nosotros ponemos todo nuestro tiempo, todas nuestras intenciones en querer extender el reino, en querer hablar a los demás y damos lo mejor de nosotros, pues estamos entregándole lo mejor a Dios. Y Dios, dice la palabra, no es deudor de nadie, ¿no? Él va a bendecirnos y va a darnos las fuerzas, va a darnos las energías para poderlas poner a su servicio. Esto es algo que nosotros podemos aprender de Timoteo. A lo largo pues de la historia de Pablo, igual tuvo varios compañeros, algunos más grandes, que eran más inestables y que algunos lo abandonaban, algunos lo dejaban a su suerte. Y en Timoteo, en las dos cartas que Pablo le envía, podemos ver que siempre se refiere a él, también en Hechos, podemos ver que siempre se refiere a él como alguien fiel, como alguien que siempre estuvo cerca de Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente dedicó su vida a Dios y dedicó su vida a servirlo, y pues a través de Pablo es que Timoteo también llega a este conocimiento y llega a entender que lo que vale la pena en esta vida es servir a Cristo, que lo que vale la pena en esta vida es dedicarnos en cuerpo y alma para poder atender los negocios del reino. Y bueno, ya para concluir, pues nos queda ser como Timoteo. Debemos aprender de él, aprender de la disposición, del amor que tenía, porque incluso para pastorear una iglesia debe ser una persona pues, con muchísimo amor al prójimo. ¿Por qué? Porque él también está dándose por completo para que las demás personas conozcan de Jesús, para que las demás personas puedan alimentarse espiritualmente. Entonces, pues Timoteo se decidió, Timoteo fue valiente, Timoteo tuvo que incluso pues modificar algunas cosas de su carácter para poder seguir sirviendo al Señor como debe de ser. Y bueno, esto es lo que nos enseña Timoteo y lo que vamos a poder aprender a partir del miércoles, ya a lo mejor más a detalle, ya profundizando un poco más en los versículos, vamos a poder ver cómo es que Timoteo actuó con respecto a estas cosas que pudimos ver ahorita, que son la falsa doctrina, que son las malas prácticas dentro de la iglesia. Pero sin duda alguna esta es una carta que es muy edificante, perdón, que está llena de contenido y que nos va a dejar bastantes lecciones importantes para que nosotros podamos, primero, ser mejores cristianos, para que nosotros también podamos ser mejores servidores y para que podamos ser mejores personas también, porque al ser esta una carta aplicativa, una carta práctica, pues literalmente Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer en cada situación. A lo mejor no todas las situaciones que nos vamos a encontrar en las cartas pues aplican en nuestra iglesia o aplican en nosotros, pero estoy seguro que más de una vamos a poder identificar y nos van a ayudar a crecer, sobre todo teniendo en cuenta esto de que pues Timoteo era de nuestra edad, Timoteo era un joven como nosotros y que igual estaba lleno de incertidumbre, que estaba lleno de algunas dudas, y todo lo que Pablo le escribe, estoy seguro que fue de edificación para él, fue de bendición para él y lo va a hacer para nosotros. Y bueno, con esto termino, fue un poco breve la clase, pero es el contexto de lo que nos vamos a encontrar entre las cartas de Pablo a Timoteo.
voy a hacer una oración para concluir. Señor, muchas gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos en tu nombre, Dios, porque nos permites conocer más acerca de ti y porque nos permites también ver que no todos los personajes quizá o las personas que aparecen en la Biblia pues eran perfectos. Podemos identificar que había muchos que son como nosotros, que tienen incertidumbre, que tenían puntos débiles, que quizá todavía no desarrollaban totalmente sus cualidades de servicio, sus habilidades, sus dones, Señor, pero que sin duda alguna, tú mediante tu poder, mediante el Espíritu Santo, pudiste hacer de ellos hombres grandes, hombres que pudieron transformar en ese momento la iglesia, que pudieron ellos llevar a más gente al conocimiento tuyo, que es el conocimiento de la verdad, Señor. Y te pedimos que tú hagas eso en nuestra vida el día de hoy también, que nos ayudes a ser mejores siervos, que nos ayudes a poder ser sabios e identificar los mensajes que recibimos, que podamos ser sabios también para enseñar a los demás, Dios. Habla a nuestro corazón, ayúdanos a poder identificarte en cada paso de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano en cada paso que damos, Dios. Y te pido que este estudio que vamos a comenzar o este estudio que va a comenzar acerca de Timoteo, Dios, pueda ser de edificación para nuestra vida, que nosotros podamos entender parte del propósito que tienes para nosotros, que podamos entender cómo solucionar algunos problemas que quizá tengamos, Señor. Y te damos gracias también porque siempre hablas a nuestra vida, siempre hablas a nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes a ser hombres y mujeres dispuestos a servirte, Señor. Que nos ayudes a dar lo mejor de nosotros en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, en cuanto a disposición, Señor, para poderte servir. Es nuestro anhelo agradarte. Es nuestro anhelo que podamos ser útiles en el ministerio, que podamos ser útiles para tu iglesia, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Dios, y te pido que bendigas a cada uno de los hermanos y las personas que estamos aquí, Señor, que estés siempre con ellos. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.